estar conectados. Muchas gracias por el interés del tema. Hoy, de hecho, vamos a ver un tema interesante, un tema, digamos, de importancia, de alta importancia, debido a que se trata de una de las habilidades que debemos desarrollar con respecto a nuestro diario vivir. Antes de eso, sepan ustedes que no me salió aquí, pero aquí lo traí en la presentación, el número 7. ¿Pero qué significa el número 7? Bueno, significa que son 7 personitas que han fallecido a raíz del dengue. Son 7 familias que están todavía de luto. En Guatemala y Honduras es exagerado los casos que tenemos de fallecimiento por dengue. Y como yo siempre les comunico, les informo que los niños, en el caso de nosotros como país, la responsabilidad de los niños es de todos los adultos, no solo de los papás, aquí vamos incluidos todos. Entonces, por favor, haga las recomendaciones, las observaciones y sugerencias que se hacen con respecto a la eliminación de criaderos de zancudo. Como sabemos, los zancudos que usualmente nos pican, usualmente hayan nacido dentro de la casa o dentro de la casas vecinas. O sea, el zancudo que anda ahí, lo más que se aleja de su lugar de nacimiento, de su criadero, son 100 metros. Entonces, relativamente, tenemos problemas de dengue ahorita. Tenemos alto índice larvario, principalmente en el área metropolitana, incluyendo Santa Tecla. En muchos departamentos estamos igual. Sin embargo, los golpes más fuertes que ha tenido en esta, digamos, condición difícil país ha sido en estos lugares, en San Salvador. Creo que en Sonsonate está también el alto problema. Entonces, por favor, las recomendaciones. Hagamos campaña, hagamos hechos de prevención, ¿verdad? No esperemos que las autoridades, el ministerio o, digamos, otros entes vengan y hagan el trabajo que nosotros lo podemos realizar con respecto a la prevención. Ok, entonces hoy vamos a hablar de la comunicación efectiva. ¿Por qué les hablo de una habilidad? De hecho, la comunicación, aunque es una parte inherente a lo que es la sociedad, es una parte del convivio entre los seres humanos, pero la comunicación efectiva va un poquito más allá del simple hecho de tener la condición de hablar o comunicarse, pero efectivamente es ya una situación que va un poquito más allá del simple hecho de la comunicación. Entonces, hablar, comunicarse efectivamente trae sus beneficios y por supuesto, ¿verdad? El no tener esta habilidad, pues también tiene sus dificultades con respecto muchas veces a los objetivos o metas alcanzados. Ok, fíjense bien, lo que vamos a ver en este día, en esta pequeña charlita, es reconocer la importancia de la comunicación como una habilidad y por eso les hablo de una situación de aprendizaje en una necesidad, pero ya con un objetivo de una comunicación buena y que la respuesta de la parte comunicativa sea la que esperamos. Pero para eso necesitamos ser buenos emisores, también necesitamos tener unos canales adecuados de comunicación y por supuesto tener la habilidad que el receptor, o sea, la persona que me está escuchando, con la que intento comunicarme o con quienes intento comunicarme, perciban el comunicado tal y como yo lo quiero dar a entender y que ellos también entiendan en esa misma forma. Entonces, es una habilidad. Cada vez se necesita más. Es más, ahorita que estamos aquí conversando, por decir algo, nos estamos comunicando. Entonces, uno de los objetivos principales que usted tenga la atención necesaria, pero no solamente la atención, sino la percepción de lo que se intenta decir para que veamos resultados y los resultados esperados sean aquellos que yo desde un inicio percibí o necesito o es mi meta prácticamente el objetivo de la comunicación efectiva.
También vamos a ver cómo desarrollar estas habilidades. Son técnicas de comunicación. Es más, lo hemos visto en muchos casos. En nuestro medio hay personas que son muy hábiles para comunicarse, que tienen no es un don, sino es una habilidad, como en el caso de las personas, como los políticos, como aquellos que hablan a multitudes, como decir, pastores, sacerdotes, políticos, personas del medio de la comunicación, presentadores de noticias y todas aquellas personas que tienen esa habilidad de, digamos, capturar la atención de las personas. Ok, entonces vamos a ver cómo desarrollamos, aunque sea unos tips, unas cuantas habilidades con respecto a la comunicación efectiva. Ok, ¿es algo relevante? Claro que sí. ¿Por qué es relevante? Bueno, la falta de esta habilidad social de la comunicación nos pone en una condición de hándicap o desventaja. ¿Por qué? Porque el no tener estas habilidades impide, por ejemplo, conseguir los objetivos y las metas que yo me he trazado para alcanzarlas. Entonces, el tener esta dificultad de comunicación, digamos que me corta, me coarta esa situación de la comunicación. También, eh, digamos, disminuye mi capacidad de poder mantener una relación, ya sea esta laboral, una relación con vecinos, con la pareja, con los hijos. Muy importante esto. Vea, a veces la falta de esta una buena comunicación, una comunicación efectiva, me lleva a que las relaciones no son las esperadas. Entonces, como les digo, es una habilidad. Igualmente, me ayuda a poder tener un buen empleo o también a optar a diferentes puestos dentro de mi área laboral o dentro de mi empresa o institución. Las personas que se comunican mejor tienen mayor ventaja de aquellos que muchas veces somos un poco introvertidos y por ende no hemos desarrollado muchas veces porque consideramos que no tenemos la necesidad. Sin embargo, vamos a ver que sí, que es muy importante el desarrollo de una buena comunicación desde cualquier ámbito. Hemos visto, por ejemplo, comunicaciones no solamente del tipo verbal, mi cara habla, mi rostro habla, mis ademanes, mis movimientos de las manos, mi porte, cómo me visto, cómo me comporto, todo eso son formas de comunicación. Y la percepción de las otras personas va a depender de qué es mi necesidad o cuál es lo que yo necesito para que las personas tomen, digamos, como punto de referencia mi presentación para luego mi comunicación completa. Entonces, hay muchas ventajas que podemos tener cuando conocemos prácticamente el desarrollo de las comunicaciones. Ok, entonces para empezar, unas cuantas definiciones. ¿Qué es la comunicación? Eso viene desde tiempos iniciales, desde que se conoce la necesidad de una interacción social, desde la necesidad de que el hombre esté, digamos, apoyándose por sus pares, o sea, desde viene de mucho tiempo, es parte comportamental aún. No es necesario en sus inicios que hubiese un lenguaje ya detallado, sino que nos comunicábamos a partir de las necesidades de entendimiento entre cada una de las personas que necesitaban tener digamos, una comunicación en común, ¿ok? Entonces, vean, esto no ocurrió así, no es fácil como ha ocurrido, es dinámica la comunicación. Hace mucho tiempo, que le diré hace 5 o 6 años, no se contemplaba mucho la comunicación del tipo virtual como la estamos haciendo ahora. Sin embargo, nos hemos ido adaptando y la adaptación a los cambios necesarios, pues implica fortalecimiento de mis aptitudes y actitudes. ¿Ok? Entonces esto viene cambiando con el tiempo. Podemos verlos en diferentes formas. ¿Se acuerda usted, por ejemplo, cuando estábamos, digamos, en nuestros años mozos, cuando estudiábamos, teníamos un lenguaje especial, prácticamente, como decir,
un tipo de comunicación especial para un grupo, dependiendo del lugar donde nos encontrábamos o con el grupo de personas que nos encontrábamos. Así muchas veces teníamos el tipo de comunicación cuando estábamos en nuestros años de estudiante, digamos, ya en la adolescencia. Nos comunicábamos de cierta forma, nos comunicábamos por nuestra forma de vestir, un lenguaje, digamos, especial para nuestros mismos compañeros de ese entonces de estudio. Entonces, esa habilidad después cambió cuando empezamos a entrar al mundo laboral. Esa comunicación fue quedando porque era parte de la etapa estudiantil. Entonces entramos a la época, perdón, a la etapa laboral. Entonces ya, digamos, adoptamos otro tipo de comunicación, en algunos casos un poco más serio, un poquito más extrovertidos, por la razón de la necesidad de una comunicación efectiva. Entonces, esto es dinámico, esto va cambiando con el tiempo. Hace muchos años, como les decía, no pensábamos en este tipo de comunicaciones virtuales, pero ahora ya lo tenemos y se está haciendo bastante común. Tiene muchas ventajas, de hecho, principalmente porque no es necesario, digamos, tener una condición presencial para tener una comunicación efectiva a través de este método virtual. Ok, ¿qué implica la comunicación? Óigame, esto es es de las partes más importantes, porque dependiendo de cómo me comunico, pues puedo tener cierta posición en nuestro sistema social. O sea, si usted tiene la habilidad de comunicarse, puede tener cierto nivel o cierto grupo de comunicación afines a su forma de aprendizaje. También, una de las situaciones es la adaptación que tiene la persona dependiendo el lugar o con las personas que quiere interactuar. Si no, veámoslo. Usted no va, tiene un tipo de lenguaje diferente cuando la comunicación es con sus superiores, con su jefe, con su gerente, con su persona que está dentro de su escala laboral arriba de usted. No va a tener la misma forma de comunicarse con personas que están, digamos, como sus subordinados, mucho menos con aquellos que, además de compañeros, son amigos, aquellos que, digamos, salen fuera de su parte laboral, pero aún ahí siguen comunicándose, los compañeros, los amigos, tienen una forma diferente, pero, buenas tardes, sin embargo, son habilidades que aprendemos. Esto, digamos que puede llegar a ser temporal, va, como les decía, es dinámico, va adaptándose a los tiempos, a las exigencias y a las necesidades. Una comunicación también puede ser una forma de transacción, o sea, la habilidad de conseguir una meta con respecto a la forma en que usted trata, puede ser un cliente, puede ser un comprador o un vendedor. O sea, esta transacción de la comunicación es bien importante. Pongamos un ejemplo bastante común. Cuando usted va a un mercado, cómo hacen las personas para atraer su atención, para que surja la transacción de compra-venta. Por supuesto, le van a decir, hola, cariñito, venga, amor, ¿qué va a llevar? ¿Qué va a querer? Y ese lenguaje es un lenguaje que llama a la transacción, o sea, que está viendo cómo lograr el objetivo de venta. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de las formas de comunicación, de las habilidades de comunicarse, cliente, oferta. Entonces, también una de las cosas principales de la comunicación es que son competencias. Como les decía, son habilidades que se desarrollan y esta habilidad me puede llevar a que mi espectro social se amplíe, ¿verdad? Porque cuando usted tiene la habilidad de comunicarse con cualquier tipo de persona, reconociendo muchas veces la capacidad del receptor, usted va a utilizar un tipo de comunicación adaptable al receptor. Entonces, como les decía, usted no le va a hablar de la misma forma en que le habla a su jefe,
cómo le va a hablar a su subalterno. Estas son habilidades de convivencia. Ok, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos las habilidades de comunicación como son la dirección de grupos, o sea, liderazgo. También crear relaciones de autocontrol, o sea, saber uno, fíjense cómo es la habilidad qué ventajas tiene la habilidad de comunicarse, saber cuándo usted puede hablar en una forma de dar una indicación o dar un saludo o dar, digamos, una bienvenida. O sea, ese tipo de relaciones de autocontrolarse y también controlar su temperamento me puede conllevar a tener la habilidad y en detrimento, la falta de estabilidad, pues me puede conllevar a muchos problemas cuando no tengo la situación de decir, hey, no me comunico bien, me pongo iracundo muchas veces, no puedo manejar el estrés. Pues, esto es una desventaja. También el manejo de una buena comunicación eh, me digamos, sugestiona de que tengo la capacidad, mi autoestima se eleva, eh, puedo tener empatía a ciertas situaciones y eso me da un rasgo de liderazgo. Recuerde, es liderazgo, no jefatura. Liderazgo es cosa muy diferente. Ok, bueno, entonces la comunicación es un acto, es prácticamente la condición de emitir un mensaje a través de un canal y de una recepción. Entonces, esta información que se trata de compartir con u otras personas, entonces, esta habilidad se le llama comunicación. Pero, ¿qué otras definiciones hay? De estas hay muchas. Aquí, como les he dicho en muchas ocasiones, solo le traemos un poquitito para que usted más o menos tenga el interés, espero, despertar el interés de seguir investigando. Fíjense que la comunicación son de los pocos, digamos, habilidades que desarrollamos, pero ya con propósito, sino que nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos, tenemos formas de tener contacto con los demás. Pero cuando tenemos un propósito y no tenemos la habilidad, entonces, ¿qué conlleva esto? A desarrollar la habilidad. Y por eso es muy importante la comunicación efectiva. Vea, un ejemplo también bastante conocido acerca de la comunicación efectiva, por ejemplo, ¿cómo se puede medir? Bueno, fíjense bien. Ustedes cuando estaban en su, digamos, tiempo de estudiante, el profesor les daba las clases, pero ¿cómo medía la efectividad de la comunicación? Pues a través de las pruebas o los exámenes que cada quien hacía. ¿Qué es lo que se evaluaba ahí? Bueno, no solamente la atención o la capacidad de memoria que teníamos como estudiantes, sino la habilidad de la persona o del profesor para transmitir la información. Y por eso le digo que es una habilidad, porque yo me acuerdo cuando estaba estudiando, había profesores, digamos, bastante motivados y atraían la atracción del alumno, los ponían en tal punto de que la clase fuera interesante. En su defecto, habían otros que llegábamos a dormir prácticamente, y el resultado se medía a través de exámenes, porque los exámenes no solo ven la capacidad de aprendizaje, sino la efectividad de la información compartida. Entonces, entre las otras definiciones, como les decía, hacer a otro partícipe de lo que uno tiene o compartir la comunicación como estamos haciendo en este momentito. Bueno, también escribir o manifestar o hacer a alguien alguna cosa a través de la comunicación, conversar. Fíjense que esto de conversar es algo que hemos, digamos, disminuido la forma tradicional y efectiva, porque ahora la conversación se hace más del tipo virtual. Pero ¿qué pasa esto? De que aunque tiene sus beneficios, también tiene sus cositas que no son muy efectivas. La conversación personal implica prestar atención, mirar a los ojos, dejar de hacer alguna cosa para
centrarse en lo que están conversando. Lastimosamente hoy no. Las conversaciones se han hecho tan informales y tan poco atractivas, pero no solamente es por el emisor, es prácticamente un ambiente que tenemos ahorita, que estamos conversando, pero estamos con el teléfono en la mano. Entonces la conversación no es efectiva. Entonces no hay un canal, no hay tal vez el emisor está bien, el canal empieza a distorsionarse, pero la recepción no es lo mejor debido a los diferentes factores que hay alrededor de la persona que percibe, por ejemplo, ruidos, digamos, otras cosas que estar haciendo, el teléfono, otras conversaciones, estado anímico. Entonces, todas estas situaciones hacen que muchas veces la conversación tradicional de hablar de una persona a otra en una forma eh, presencial se pierda. Entonces, la utilización de la tecnología a través de las conversaciones virtuales también tiene su defecto. Hay ventajas, como le decía, como en este caso, pueden muchos estarme oyendo a la vez, pero de todos los que están oyendo, no todos están centrados o concentrados en la charla. Entonces, ahí se pierde un poquito lo que es la condición de una buena conversación o una buena transmisión de la información. Ok, también hay diferentes otros elementos que nos pueden llegar a facilitar o a dificultar este proceso. Fíjense bien, primeramente el emisor o el que habla. Cuando una persona no tiene, digamos, la capacidad de hablar en una forma empática, una situación, tal vez no pongámoslo serio ni lo contrario, divertido, sino que una forma atractiva, pongámosle. Entonces no despierta interés en que la otra persona llegue a escuchar. Entonces, si una buena conversación, si tiene la habilidad, como le decía, hay personas muy hábiles para esto. Uno de los ejemplos, como les dije anteriormente, son las personas de las iglesias, ya sea un pastor o un sacerdote, tienen esa habilidad de captar la atención de la feligresía a través de una buena emisión, ¿ok? Vamos a la contraparte, el receptor o el que escucha, ¿qué tan interesado está en tener una conversación o estar al tanto de la comunicación que se está compartiendo? Y aquí es donde le digo que pueden haber muchas situaciones, el interés, otros distractores, si conoce también de lo que está hablando por lo mínimo, lo mínimo necesario, si no está divagando, si su condición emocional también permite eso, porque hay muchos casos en que la persona está ahí, pero no está. O sea, está presencialmente, pero su mente está en otro lado, ya sea por razones ajenas, una situación o una condición difícil en su casa, en su hogar, en su trabajo, en la comunidad. Entonces, todo este tipo de distractores hace que el receptor o el que escucha, pues el mensaje no llegue con el código como se ha emitido. ¿Qué es lo que se está diciendo? Muy importante. Si a mí me interesa, por supuesto voy a poner más atención. Si no me interesa, simplemente es como oír llover. O sea, oír es diferente de escuchar. Usted está aquí, oye el sonido de los autobuses, de los vehículos, de la lluvia, cualquier sonido que esté afuera ahí, pero no le capta su atención. Entonces son como frecuencias no interesantes, pero también pueden llegar a ser distractores, ¿ok? El código procedimiento a utilizar, aquí actualmente estamos utilizando un código de comunicación virtual, va a depender también de la habilidad de conocer o manejar las herramientas para la transmisión. Aquí, por ejemplo, yo cuando vengo me tienen que ayudar para entablar y utilizar la plataforma de comunicación porque no es mi habilidad. Sin embargo, gracias al apoyo necesario, esa condicionante se supera.
Sin embargo, hay otras cosas en que sí, no se puede. Entonces, el código o la forma en que se procesa o el canal que se utiliza no llega siempre a ser el más efectivo. Hay muchas interferencias entre un punto y el otro, ¿verdad? Bueno, el contexto o el ámbito que se debe de producir, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Entonces viene la pregunta, ¿qué es la comunicación efectiva? Vea, ¿qué es la comunicación? Estamos preguntando qué es. Según la definición, es la capacidad de transmitir. Vea, capacidad, o sea, ¿qué es lo que yo puedo? ¿Qué es qué tan capaz soy de que el mensaje o la información que yo quiero transmitir se interprete tal y como yo lo quiero dar a entender? Hay muchas formas de ver esto, una de las cosas que vemos una comunicación inefectiva son, por ejemplo, los rumores de pasillo. Ese es solamente un ejemplo para que usted sepa. Yo le comento a fulanito una situación, una información informal, ¿verdad? Ella, la siguiente persona, se lo comunica, pero ya le va agregando o le va quitando. Primero porque no es una comunicación formal, simplemente es un comentario, por decir algo. Pero así se va haciendo la cadena de transmisión y cuando llegamos a ver la última persona que recibió la información es completamente diferente a lo que inicialmente se transmitió la información. Entonces, esos canales, cuando no hay claridad, no hay formalismo y no un canal efectivo, entonces se interpreta de forma inadecuada. Entonces, ¿cuándo es efectivo? Cuando el emisor, utilizando un canal adecuado, transmite la información y el receptor la recibe tal y como fue dictada en su primera forma por el emisor. O sea, esto es lo que tenemos que ver, que también me puedo comunicar, qué tan efectivo soy, qué qué tanto ha sido mi comprensión de mi mensaje y si este logró el objetivo que yo tengo como emisor. Y aquí vamos a ver muchas fallas. Fallas desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, cuando utilizamos, por decir algo, los medios electrónicos. Hoy la comunicación es a través de textos, ya sea por correos institucionales, empresariales, ahora también otras plataformas de comunicación, como es el WhatsApp y otras plataformas, si usted no detalla, no puede escribir bien, no puede digitar bien, hay confusión en en el mensaje, entonces la otra persona lo va a interpretar tal y como cree que está escrito. Entonces también debemos saber digitar o escribir la idea que queremos transmitir correctamente para que ésta sea efectiva en su lugar de recepción. Los tipos de comunicación que nosotros conocemos, por ejemplo, la comunicación verbal, no verbal y escrita. Fíjense bien, una de las más efectivas, digamos efectivas porque es de las que más se percibe, es la comunicación no verbal, porque muchas veces mi rostro, mis gestos, mis ademanes hablan más o contrario a mi comunicación verbal. Entonces la interpretación cae en una dualidad. ¿Qué interpreto mejor? ¿Lo que representa mis ademanes o lo que está escrito o dicho? Entonces estamos en esa dubitativa. Bueno, que me dice, estoy contento, pero sus facciones son de tristeza, su presencia se ve decaído, entonces es completamente diferente los tipos de comunicación y su interpretación es igual. Entonces, yo puedo expresar algo con mi voz, pero mi presentación, mi porte, pues, puede decir cosas completamente diferentes. En la comunicación escrita, como digo, también es una habilidad. Si no tenemos la habilidad de escribir claramente, entonces la interpretación no va a ser efectiva. La comunicación no verbal incluye, y por eso le digo que es de mucha importancia reconocer este tipo de comunicación, la mirada, las expresiones que da mi rostro
los movimientos que también vemos, tanto de hombros, mire, movimiento de manos, movimiento de hombros. Hay personas que cuando están comunicando y se ven ansiosos, eh, tocándose los dedos, haciendo gestos, sus pies, su porte, sus manos en los bolsillos. O sea, este tipo de comunicación verbal me puede decir mucho de cómo está esta persona. Entonces, igual, una sonrisa no es igual que una mueca, y eso lo podemos interpretar en las comunicaciones. Y recalco nuevamente, es una habilidad y por eso es importante reconocer y ver. Vea usted las personas, por ejemplo, los presentadores de noticias. Usted los va a ver que ninguno de ellos, cuando están dando una noticia, digamos, impactante, una noticia que llegue a nosotros como percibirla, las imágenes, algo difícil, no los ve inmutarse. Siempre están serios, no importa el tipo de noticia, porque la importancia de ellos no es comunicar tanto su imagen, sino que se fije más en lo que dicen y en las imágenes que presentan. Entonces ellos tratan de ser neutrales para que usted no se fije en los gestos que hace, sobre todo de su rostro, sino en la información que están presentando. Entonces, la postura del cuerpo habla. Si usted es una persona y dice, ah, sí, yo estoy tranquilo y feliz, y lo ven todo desgarbado, sucio su presentación, todo arrugado, digamos una presentación no acorde, entonces las personas van a tomar más en cuenta lo que dice su imagen que lo que dice su voz. Entonces, la comunicación no verbal es muy importante cuando se tienen objetivos. Y por eso le digo, mire, es una habilidad que se desarrolla en base a las necesidades. Si usted quiere tener una buena presentación, la habilidad de la comunicación no verbal es un punto importante. La distancia que tiene con las demás personas, los gestos que hace con la mano. Muchas personas utilizan las manos como distractores para que no estén viendo tanto su presencia. El contacto físico con las demás personas es una forma de comunicación no verbal. Y como por último, la apariencia personal en su totalidad. Una persona, por ejemplo, si usted, digamos, va al seguro social, y lo atiende un médico, digamos, enchancletado, con aquellos camisones que andan así, cuando van a las cirugías, así todo arrugado, sin peinarse, sin rasurarse, sin maquillarse. Entonces, ¿qué imagen le está dando esa persona? De descuido. Y entonces usted dice, bueno, si esta persona ni siquiera se cuida a ella, ¿cómo va a poder cuidarme a mí? Y fíjense cómo son las cosas. Si usted ve a otra persona, otro médico, por decir algo, con traje, con corbata, las uñas limpias, sus zapatos lustrados, buena presencia. Entonces, si usted le diesen a escoger, por supuesto, la mayoría van a escoger primeramente por la imagen. Pero vámonos un poquito más allá. Imagínense que la persona que tiene la mejor presencia es el que tiene menos habilidades médicas, a diferencia del otro, que aunque su presencia es desgarbada, tiene especializaciones y gran conocimiento sobre el tratamiento de las diferentes enfermedades. Entonces uno puede cometer ese error también. Entonces no solamente la presentación en que influye como primer impacto de la imagen, de cualquier persona, pero también debemos conocer además las habilidades que tienen desde el punto de vista profesional. Entonces, la apariencia personal habla mucho, da confianza, cuando es, digamos, el trato entre usuario y persona participante, ¿verdad? Ok, entonces la apariencia es muy importante. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos comunicamos bien? ¿Qué es lo que está pasando? Fíjense, una de las cosas principales, como dice aquí el texto, aprendemos mal.
no tenemos buenos modelos de aprendizaje o escogemos mal el modelo a imitar. Y eso lo hemos visto en muchos casos, sobre todo en la etapa de adolescencia. Imitamos al que está de moda, su forma de caminar, de vestirse, de peinarse, hasta de hablar. O sea, son modelos que, como les decía, esto es dinámico, va cambiando con el tiempo. Entonces, si tenemos malos modelos, no vamos a ser eficaces en el aprendizaje y el uso de la buena comunicación. Entonces, mis modelos que yo debo de escoger en la adolescencia, pues es algo inminente de mi escogitación, ¿verdad? Usualmente yo me voy más por la moda que por lo que me pueda llegar a favorecer, pero es una etapa. El problema es cuando mantenemos esos modelos tiempo después. Si estamos en la parte laboral y todavía me he quedado con aquellos modelos que estuvieron de moda en mi adolescencia, entonces yo estoy mal. Como no he sido dinámico, me he quedado estancado. Entonces, ahí empezamos a tener la falta de una buena comunicación. Otra de las cosas es que no nos preparamos. Simplemente tenemos la comunicación como algo natural, necesario, pero no efectivo. Entonces, no tenemos la forma de comunicarnos, no aprendemos, no investigamos, porque muchas veces no vemos la necesidad hasta que perdemos oportunidades. Las oportunidades tienen mucho que ver con mi capacidad y empieza con la imagen. Si mi comunicación como imagen a mi edad de 50 años, tengo una imagen de un jovencito de los años 70, 80, entonces me voy a decir, bueno, este se quedó estancado en aquella época, no se ha actualizado. Y si no se ha actualizado en su presentación, lo más probable es que tampoco se haya actualizado en su forma de convivencia como ser social. Entonces, aprendamos, esto es muy importante. Fíjese que, como decía, yo en muchas ocasiones les he comentado, una de las cosas que a nosotros nos afecta mucho como latinos, principalmente es que no tenemos cultura financiera, no tenemos educación financiera. Y eso ya se los he dicho en muchas ocasiones. Ahora vamos a agregar más, que tampoco nos interesa o no buscamos técnicas de comunicación, pero técnicas de comunicación efectivas. O sea, algo que me enseñe o algo que yo deba aprender, pero ya con un objetivo, con una meta, que el por qué voy a aprender esto, qué beneficios me va a tener, qué beneficios me va a traer y en su defecto, qué voy a perder si no tengo estas habilidades. Entonces, la comunicación es muy importante. La pausa para hablar, el momento para quedarse en silencio, el momento para continuar, qué ademanes debo de seguir, qué presentación debo de tener, cómo debo de hablar dependiendo dónde estoy y con quién estoy, y eso me va a tener sus beneficios. Como decía, no le podemos hablar a un gerente, no le podemos hablar a una jefatura, no le podemos hablar a una persona que tiene cierto cargo de autoridad, de la misma forma que le hablamos al de la tienda o al amigo, al que está con el que me reúno los fines de semana, ¿no? Hasta, mire, hasta es una cosas muy importantes para manejar una buena comunicación, es la información, estar al día de la información, estar al tanto de qué es lo que ocurre para temas de conversación. Si yo les dijera, mire, ¿sabe usted qué es lo que está pasando ahorita con el problema de Rusia y cómo se llama el otro país? ¿Cómo se llama? Ucrania. Gracias. Excelente. Entonces, si usted ve esta situación y no tiene la mínimo de información, entonces, cuando le pregunten, usted se va a tener que quedar callado, porque no sabemos cómo contestar. Si mi única fuente de información es fútbol, es espectáculos, es memes y ver todo eso, entonces estamos reducidos en mi capacidad de ver qué es lo que puedo conseguir.
Entonces, no, tenemos que tener información. Es más, fíjense que ahora, lastimosamente, se nos perdió, y le digo se nos perdió a mucho porque en parte me incluyo, el hábito de leer. Eh, ¿Cómo diré? Hay tantas cosas, tantas novedades que a diario van saliendo, es tan dinámica la información que hay veces no alcanzo, no, la mayoría no alcanzo a tener la capacidad de recepción de la información de todo lo que sale, pero por lo menos lo mínimo necesario tenemos que tener. Fíjense que estamos tan mal en las conversaciones que, digamos, los que utilizamos transporte público, nos subimos nosotros a un transporte público, que es lo primero que buscamos, un asiento. Pero digamos que en el autobús o en el microbús, todos los asientos solo hay una persona. ¿Y en cuál se va a ir a sentar usted? En el que tenga 2 asientos vacíos. Ahora nos sentamos, ahí perdemos el contacto social con la persona que llevamos a la par. Ok, nos sentamos y ¿qué es lo primero que hacemos? Sacamos el celular y nos encerramos en ese mundo. Y ahí nadie nos saca, usted puede ver pasar cualquier cosa a su alrededor y ni cuenta se da. Entonces, no tenemos la habilidad de la comunicación, de la conversación, de conocer a las personas, de ser empáticos con ellos. Entonces, la comunicación la estoy fallando. Somos seres sociales, pero nos estamos haciendo ermitaños, ermitaños en una sociedad donde nuestra concentración está más basada en lo que está en un teléfono, en un aparato de comunicación, que por cierto, el teléfono como tal ya casi nadie lo utiliza. O sea, ya casi nadie utiliza el teléfono para hablar. Lo que utiliza son las plataformas de comunicación, texto y notas de voz y todo esto, pero es demasiado informal, es frío. Ahora hasta se enamora por esas vías de comunicación y cuando están frente a la persona ni hablar pueden, porque no tenemos esa habilidad. Entonces, no, empecemos nuevamente a tener mejor comunicación, va a subir la autoestima, voy a tener mejor capacidad, voy a poder hablar de cualquier tema, desde política, religión, fútbol, noticias importantes, noticias del mundo, cómo va el clima, qué condiciones tenemos de riesgo en nuestro país, qué es lo que ha pasado en mi comunidad, qué es lo que ha pasado en mi trabajo. Entonces, por esto es que no tenemos una buena comunicación, porque hemos desaprendido a comunicarnos. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿Por qué no nos comunicamos mejor? Oiga, la anterior era porque no nos comunicamos bien. Bueno, pero ahora mucho peor porque no nos comunicamos mejor. Primero dice, si no se nos acepta tal y como somos o no nos entienden en una comunicación, ¿cuál es mi pensamiento inmediato? Rechazo personal, que la persona no me quiere escuchar, que no me entiende y empezamos a victimizarnos por algo que realmente el origen es uno. Entonces, cuando uno no se entiende una nota, un correo, algún tipo de mensaje, lo interpretamos mal. Y muchas veces nosotros somos el problema por la falta de una buena comunicación, una comunicación efectiva. Entonces, mire, hay veces esto es algo inconsciente, debido a que, como le digo, es algo progresivo, es algo que hemos ido perdiendo las comunicaciones, sino que la comunicación la tenemos solamente como el hecho de hablar, pero eso no llega hasta ahí. Entonces, otra de las cuestiones es entender a cada una de las personas y aceptarlas tal y como son, porque eso me da una condición de capacidad de mejoría y también de fortaleza en la comunicación. Cuando usted puede platicar con diferentes personas y hacerse entender, pero más que todo, entender a la otra persona, su comunicación está mejorando. Su habilidad está yendo por buen camino, porque esa es una habilidad y siempre sostengo podemos mejorarla, podemos seguir sacándole el buen provecho a las herramientas que tenemos actualmente y ponerlas a nuestro favor. O sea, la tecnología es muy buena,
La información que está en la tecnología es excelente, pero estamos utilizando mal la herramienta. No visitamos o no vamos a ver en la red lugares que me puedan ayudar, sino que solo busco cosas que me entretengan. Y eso no es eficiente. La entretención es buena, no le digo que no, pero también debe ser limitada y debe también usted invertir en su conocimiento. Una buena comunicación le va a dar resultados esperados y no solo resultados, malos o buenos, o positivos o negativos, sino que puede implicar, como le digo, sus habilidades eh, que ustedes desarrollen. Esto vamos a pasar. Algunos aspectos que favorecen o entorpecen la comunicación muchas veces es el volumen de voz. Mucho justifica, no, es que yo hablo fuerte. No, es que, no, eso es mentira. Cada quien puede modular el tono de la voz, entonces no puede decir, no, es que yo siempre he hablado fuerte, yo hablo como que grito. No, es mentira. Eso cada quien es eh, cuestión de conciencia, cuestión de modular la voz. Uno puede hablar. Mire, si cuando una persona grita, pero no quiere que lo oiga, ahí está hablando suavecito. Entonces sí pueden. No, no digan que porque tengo el volumen de la voz alta, no, el tono de la voz, como les decía, la fluidez del mensaje o de la comunicación que usted está compartiendo, eso significa habilidad de palabras, habilidad de decir sin entrecortamientos el mensaje que usted quiere comunicar, la claridad. O sea, primero usted debe de saber qué es lo que está usted queriendo comunicar, pero primero lo tenga claro para que después de su pensamiento, de su cerebro, sea transmitido, evaluado y emitido por su voz o por algún otro medio. Pero la claridad del mensaje es muy importante. Muchas veces tenemos esa situación de que ni siquiera uno sabe qué quiere dar a entender, como Cantinflas, pues hablar todo acantinflado, que por decir una cosa no dice nada. Entonces, no, la claridad del mensaje es muy importante, la velocidad con que se emite el mensaje. Como, fíjense que, no sé, tal vez alguna de las personas, alguno de ustedes ha conocido a las personas colombianas, venezolanas de Sudamérica. Todos ellos tienen la idea de que los centroamericanos hablamos bien despacito. Ellos dicen, no, ellos hablan muy despacio. Pero si lo vemos desde nosotros, nosotros decimos, no, ellos hablan muy rápido. Entonces, cada lugar en su situación. Entonces, pero la importancia del mensaje, la velocidad de este mensaje es vital para que pueda transmitir con coherencia y con claridad lo que usted quiere transmitir. Y también la duración del mensaje. Mire, entre más concreto, entre más, no pongámosle corto, sino que claro, el mensaje va a ser mucho más efectivo. Muchas veces nosotros hablamos rodeando lo que queremos decir, nos vamos por las ramas, vamos diciendo una cosa por decir otra y nunca llegamos al meollo del mensaje. Entonces, no, el mensaje corto, conciso y claro va a ser mucho más efectivo. ¿Qué aspectos favorecen la buena comunicación? Esto es muy importante porque es la parte comportamental de cada uno de nosotros, respetar a los demás. Fíjense que muchos tenemos la mala costumbre, pongámosle, de andar remedando a las demás personas. Remedamos, digamos, porque hablan lento, porque hablan despacio, porque confunden palabras, porque tenemos otras palabras que todavía no nos hemos actualizado. Entonces, no, ese irrespeto a las demás personas desde cualquier punto de vista, no solamente la comunicación, sino que eso de sus creencias, eh, limitantes, habilidades, no, uno debe de respetar. Cada quien sabe las condiciones en que cada uno de nosotros estamos y las oportunidades que hemos tenido, y por ende, los que tengan más oportunidades o hayan aprovechado mejor las oportunidades, no tienen por qué ser una forma de irrespeto a las demás personas, ya sea porque tiene un cargo, ya sea porque tiene autoridad dentro de la institución o dentro de la empresa. No, primeramente, pensemos en los derechos humanos. Cada quien debemos respeto por el simple hecho de ser humanos, ¿ok? Tratar bien a las demás personas,
cuando nos estemos comunicando. Hay comunicaciones que son, digamos, informales, de amistad, de compañerismo, pero esos solo son momentos. Estamos hablando de comunicación asertiva y comunicación efectiva. Dominar las reacciones agresivas. Mire, para eso se necesita mucha capacidad, se necesita ser una persona de, ¿cómo le diré? De gran tolerancia, dominarse uno mismo de las cosas que más cuesta, porque uno sabe hasta dónde están sus límites, pero los límites que pone uno también se pueden expandir con respeto. Entonces, dominarse es una de las condiciones más difíciles, pero no imposible, ¿verdad? Recuerde que usted es el hacedor o el responsable de sus reacciones, no el de los demás. Usted solo es de los mismos suyos, ¿ok? Respetar a las autoridades como tal. Recuerde que esas personas están ahí porque tienen que tener un puesto según la jerarquía de las diferentes instituciones de su empresa. Entonces, respetar la autoridad es muy importante. Mire, ser jefe no es fácil, es bien difícil por el hecho de que se tiene que tener contacto con diversidad de caracteres de las personas que tienen a su cargo. Entonces, no crean que es fácil. Entonces, antes de juzgar, respete, ¿verdad? No podemos señalar a una autoridad porque si con uno señalamos, con tres nos señalamos a nosotros mismos. Entonces, respete la autoridad, sea siempre amable y cortés, tiene muchos beneficios. No hacer a los demás lo que a uno no le gusta que le haga. Entonces, practique la empatía, ¿verdad? Recuerde que es necesario ponernos muchas veces en el puesto de los demás para ver qué haría yo si me tratasen así, cómo reaccionaría. Entonces, antes de eso, si yo siento que me es molesto, perjudicial, denigrante, entonces no haga eso. Por favor, practique la empatía y respete en todos los ámbitos, ¿verdad? Entonces vamos a la parte, el meollo de esto, que es la comunicación organizacional. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Bueno, estamos en un ambiente laboral y una de las cosas principales que debemos de ver es qué tan efectivo soy para trabajar en mi ámbito, en mi parte laboral con mis compañeros, qué tan buena es mi comunicación, tanto como emisor y receptor. Entonces, vamos a hablar un poquito de la comunicación organizacional. De hecho, fíjense, casi nadie lo tiene, pero es una cosa importante de conocer en nuestras instituciones y empresas. Las metas, la visión, la misión y los valores de cada uno de ellos. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando yo logro identificarme con estos logros, con estas propuestas o con estas, digamos, perspectivas que tiene la organización, entonces yo me hago una persona de fácil organización, porque las metas las comparto. Entonces, es muy importante hablar de la comunicación organizacional, sobre todo. Recuerde que tenemos metas, tenemos visiones, no solamente empresariales o institucionales, también las tenemos por áreas, las tenemos por equipos de trabajo. Entonces, pero ¿cómo lograr llevar a término este tipo de alcances y metas con una buena comunicación organizacional? O sea, la carreta, hablando a todos para el mismo lado. No un lado para uno, otro lado para otro, no, no, sino que hacia una misma dirección, porque la visión es que la empresa crezca y como esto es compartido, al crecer la empresa o la institución, también crecen las personas. No digamos, no nos metamos en la parte financiera, no, como persona, como institución, como empresa crecemos también. Es una interacción que se tiene con la organización y además, uno de los propósitos también de la comunicación organizacional es con el cliente externo o con el usuario. ¿Qué percepción tiene? Si yo les preguntase, ¿qué tal ven ustedes
el servicio del Seguro Social. El 99.99% va a decir mal, que tenemos una mala imagen, eh, que las personas que atienden, bueno, hay una serie no pongamos paradigmas, sino que comentarios con respecto al seguro social. Sin embargo, si lo vemos desde, si ustedes estuviesen desde la parte interna, verían todo el trabajo que se hace para la atención al usuario. No es lo mismo atender 2, 3, 4, 6 personas en una jornada laboral que atender 300, 400 personas diarias, 5 días a la semana, todos los días, con diferentes eh, humores que llegan, con diferentes reacciones. Es una habilidad bastante diferente. Sin embargo, parte de la comunicación organizacional es eso, ¿verdad? Ver las interacciones que se dan entre los diferentes usuarios. La comunicación organizacional es muy importante. Primero, porque garantiza que las comunicaciones internas sean claras para el objetivo, como les dije, las metas, las visiones y las misiones. ¿Cómo es que se van a alcanzar estas? ¿Cuáles son las estrategias que las decisiones que toman las altas gerencias o las jefaturas o los gerentes para alcanzar esas metas? Y esto solo se hace a través de una organización, pero la organización incluye una buena comunicación y comunicación es bidireccional. O sea, tanto digamos, en forma ascendente y de forma descendente, bidireccional. O sea, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, porque es dinámico todo esto. Entonces, la empresa o la institución, al tener un buen sistema organizacional, una buena comunicación organizacional, entonces fluye mejor, se llega a los objetivos y la productividad aumenta. En lo contrario, por supuesto, una comunicación ineficiente llega a colapsar empresas, llega a terminar empresas, los recursos, se tienen muchas veces que perder los recursos, la productividad baja al punto que puede llegar a desaparecer a empresas bajo estas circunstancias. Entonces, la comunicación dentro de las organizaciones es muy importante, donde la comunicación es parte de la organización, la buena comunicación. Y como resultado, pues hay una integración, hay una sinergia de toda la parte organizacional. ¿Para qué se utiliza la comunicación organizacional? Bueno, nos ayuda primeramente a definir todo lo que necesitamos para llegar con éxito a cumplir todas las funciones y las responsabilidades que conllevan los puestos de trabajo, servicio, producción, comunicación, gerencia, todo lo que conlleva la cadena de producción. También una buena comunicación me ayuda a afrontar los cambios. Ya vimos un ejemplo muy particular, fue cuando empezó la pandemia. Tuvimos que tener otras formas de elaborar. Esos cambios fueron inesperados, fue un encierro. Muchas personas tuvieron que tener home office, o sea, su oficina en la casa, su trabajo desde la casa. Nos adaptamos, tuvimos que adaptar a estos cambios y como resultado es que hemos avanzado. Tenemos comunicaciones más fluidas, tenemos herramientas para comunicarnos, para que estas sean efectivas. Pudimos terminar tareas y que ahorita también nos ayuda. Hay personas que no salen de su casa por cierta situación, digamos, de salud, pero no le quita su capacidad de elaborar desde casa. Entonces, son de las cosas buenas que tuvimos, que nos dejó como resultado la pandemia, la adaptación a las necesidades imperantes de ese momentito. También una buena comunicación desarrolla buenas relaciones interpersonales. Recuerden, somos seres sociales. Entonces implica que toda la organización debe estar en sintonía, ¿verdad? Para lograr los objetivos empresariales o institucionales. Nos ayuda también a la cultura organizacional a coordinar,
planificar y controlar las operaciones de toda la organización. También me crea un clima más aceptable. Recuerde que el clima laboral está condicionado por las personas, no por el equipo ni el mobiliario. Son las personas las que crean el clima organizacional. Y si las personas tienen una comunicación efectiva, pues el clima organizacional va a ser fluido. Los flujos de la comunicación organizacional, comunicación descendente y comunicación ascendente, ya hablamos un poquito de eso, de cómo debe de fluir, además de la incidencia que tiene en las organizaciones y su comunicación efectiva, las barreras de la comunicación, y estas son las que nosotros mismos ponemos como entes de la organización. Cuando tenemos una comunicación inefectiva, no tenemos una planificación también. Falta una planeación o de cómo tener escrito, comunicados, plasmados, detallados el proceso para llegar a la visión y a la misión empresarial o institucional. Hay confusión, hay mensajes distorsionados. La parte cultural no debe de tenerse tampoco de menos. Recuerde que parte es de nosotros, de cada uno de nosotros. Una escucha deficiente igual entorpece la buena comunicación. Las desconfianzas o los malentendidos entre los recursos dentro de una misma organización también son barreras para la comunicación efectiva, sobrecarga de información o también una parte muy importante es la percepción que se tiene. Y por eso le digo, miren, no solamente es el tratar de comunicar una información, sino saberla recibir. La percepción es muy importante porque me decodifica lo que me acaban de mandar, y la interpretación también es parte de una parte comunicacional de las empresas. Entonces, las técnicas, vamos a ver ahorita las técnicas de comunicación efectiva. Miren, esto no es fácil, pero tampoco es imposible. Simplemente lo que se necesita es que usted esté no como una necesidad, sino como una oportunidad de generar cambios. Y estos cambios deben empezar a prepararse, por empezar tener mejores herramientas. Y como les digo, somos seres sociales, entonces las comunicaciones son prioritarias. Cualquier tipo de comunicación, ya sea esta verbal, escrita o no verbal. Entonces debemos de controlar nuestro lenguaje corporal. Primero, porque nos da presencia, nos da una confianza sobre nosotros mismos. Entonces, muy importante es soporte, el tono de voz, ya los habíamos más o menos detallado, los gestos que hacemos durante la comunicación, el contacto visual. Recuerde, y esa es las cosas que más debemos de cambiar. Muchas veces yo he tenido la oportunidad cuando hemos tenido capacitaciones de tipo presencial, que unos están poniendo atención, otros están con sus teléfonos, otros están dormitando, otros están y no están. Entonces, no, el contacto visual es muy importante porque genera confianza para la otra persona o quien esté interlocutando de que le está poniendo atención. Y eso es una forma de respeto para la otra persona. Porque si usted, una persona le está hablando, o quien usted está hablando y usted está con el teléfono, está indicando que no le interesa lo que la otra persona le está comunicando. Entonces, eso es irrespeto. Entonces, no. Así como queremos que cuando alguno de ustedes sea el emisor y que el receptor le ponga atención, pues igual, cuando nosotros nos toque de ser receptores, tener la responsabilidad de respeto para la otra persona, no estar con el teléfono
estar chateando, estar escribiendo mientras la otra persona está hablando. No, eso debemos de eliminarlo porque es parte de la madurez empresarial, la madurez como persona que debemos de tener. Respeto para los demás. Escuchar de verdad es primordial. No debemos de tomar a poco la información que las demás personas nos estén compartiendo. Es más, aunque posiblemente en la mayoría de los casos ya conozco la información, lo que están compartiendo, yo ya me lo puedo, ya la he escuchado, ya me lo han dado, pero si estoy dentro del proceso de receptar una información, póngale el interés a la persona por respeto. Escuchar, mire, significa ser capaz de hacerlo sin criticar, aconsejando, no, sin aconsejar, sin discutir ni sin tratar de convencer. Cada quien tiene sus espacios. No puede usted estar refutando cada cosa que la otra persona diga, porque quizá usted tenga mayor razón o porque grite más o porque usted es la persona que así es su temperamento. No, no, no. Empecemos por el respeto. Esas son uno de los pilares de las relaciones interpersonales. Uno no debe de estar en esa condición. Cada cosa en su momento y en su tiempo. Por eso dice muchas veces, mire, yo le voy a dar información. Al final, ustedes pueden hacer sus preguntas, sus comentarios, sus sugerencias en cualquier reunión laboral, en cualquier comunicación que tengamos, ya sea esta en una forma no verbal, verbal o escrita. Fíjense cuáles son las técnicas. Los excelentes negociadores, recuerde que todo es una negociación. Dentro de la mayoría de las comunicaciones, muchas de ellas son negociaciones. Suelen escuchar el doble de lo que hablan. Ah, esa es una técnica. ¿Por qué? Porque cuando usted termina de escuchar a la otra persona, puede en ese momentito tomar una decisión si la información está bien recibida, si hay algo que no le quedó claro, poder hacer preguntas, clarificar, pero hasta el final, no intermedio, no interrumpir, porque es de mal gusto realmente interlocutar a otra persona que en ese momentito les está dando una información, indiferentemente si es una gerencia, una jefatura o un subalterno. El respeto es para todos. Escuchar con atención. Por eso le digo, mire, escuchar también es una habilidad. La comunicación implica los tres puntos. El emisor, canal y receptor, o sea, el que habla y el que escucha. Bidireccional en ambos sentidos. Las habilidades de comunicar, entre otras, garantizan un buen paso de la teoría a la práctica, depende de la información, refuerza las funciones de liderazgo, no de jefaturas, de liderazgo para cumplir los objetivos. Es a partir de definir los objetivos, cuando ya se tienen claros, que estos llegan a ser efectivos, ¿verdad? En el proceso de la comunicación, las técnicas de comunicación son útiles, pero hay que saber adaptarse. Por eso les digo, mire, tenga usted la habilidad o aprenda la habilidad de comunicarse con cualquier tipo de persona. Usted no solo puede andar hablando con personas, digamos, que de grados académicos altos o personas humildes y que no han tenido un desarrollo académico como algunos solos. Entonces, esa adaptabilidad lo hace usted una persona buena comunicadora, ¿verdad? Que puede expresarse con un grupo de personas como con otras completamente diferentes. Entonces, los elementos claves, saber escuchar y saber hablar, muy importante para la buena comunicación. Vamos a ver, ok, el no saber escuchar, ¿qué me conlleva? Primero, problemas no resueltos por la falta de comunicación, decisiones no efectuadas porque no puse atención cuando me estaban diciendo las respectivas indicaciones. Recuerde que estamos en un ámbito civil. Aquí se dan indicaciones, no órdenes. No somos militares, pero hay veces no tomamos esas buenas decisiones, errores en los costos por una mala interpretación o no interpretación de un mensaje que no escuchamos bien, sugerencias o proyectos no atendidos o ignorados,
reuniones que muchas veces se prolongan por la falta de interés o porque no se escucha suficiente o no se interpreta bien lo que se quiere decir, y muchas veces se piden explicaciones de más, ideas mal interpretadas, y eso sí es muy seguido en cualquier tipo de relación social, baja moral por el hecho mismo de que no le interesa, y como resultado en muchas empresas e instituciones, clientes insatisfechos. Aquí tenemos de todo. Pero ¿qué ventajas tengo, qué beneficios tengo de saber escuchar? Primero, la disponibilidad de expresar mis ideas cuando yo percibo adecuadamente el mensaje y poder sugerir cuando le pongo interés a la información, y que digamos, opiniones sean de convicción y de credibilidad, porque escuché bien. Tengo mayor entendimiento, eso me da confianza para desarrollar los puntos que se discutieron, un reconocimiento, no reconocimiento laboral, institucional o empresarial, no, un reconocimiento intrínseco, personal, por el esfuerzo que se hace mediante el saber, la escucha efectiva, y por ende, en unos dos puntos, clientes satisfechos. Ok, ¿qué interferencias podemos haber? Ocultar información, eso lo hemos visto en las cadenas de información, hablar sobre cosas desagradables, empezar a dar rodeos. O sea, mire, hay tantas cosas en la comunicación que me conlleva a que ésta vaya en detrimento, como ven ustedes acá, y son cosas que podemos mejorar. Muchos de ellos son más cambios actitudinales que otro tipo de aprendizaje. Debemos de cambiar como personas por el hecho de que identificarme con los objetivos, identificarme con las metas, con las visiones y con los valores del lugar donde estoy trabajando. ¿Por qué debo de hacer eso? Porque yo debo de ser una simbiosis con mi empresa. Es la empresa con el cual, eh, un punto aparte, el trabajo en las instituciones y empresas, no lo vea como una carga, véalo como una oportunidad. Y cuando usted logra eh, identificarse con la empresa, entonces usted va a lograr sus metas, las metas personales. Entonces el trabajo no es, como decía el negrito del batey, el castigo, que Dios lo hizo como castigo, no. El trabajo es el trampolín para que usted alcance sus metas personales. El gran problema es que muchos ni siquiera tenemos metas personales. Llegamos a las edades adultas y no sabemos qué hacer después. Mire, hay personas, donde yo vengo, la 15 de septiembre es una, un área de bastante gente adulta, pero que solo llega a pasar consulta, no crea, muchos de ellos ni enfermos están, pero llegan porque son centros de convivencia de personas adultas, porque no tuvieron objetivos, no tuvieron metas, no tuvieron sueños, entonces solo iban del diario vivir, al diario vivir, como que era una sobrevivencia. Entonces, no, usted tenga metas y el trabajo le va a servir como la forma de lograr esos objetivos, pero esto lo va a lograr a través de la identificación de las misiones y visiones de su institución. En las redes de comunicación, no generalice, sea específico, no juzgue, no exagere tampoco, no le ponga flores donde no se necesita. Otra parte importante, acepte la responsabilidad sobre lo que usted hace, sus propios sentimientos, pensamientos y sobre todo de sus opiniones. Seamos personas maduras, ¿verdad? Sostengamos lo que dijimos y aceptemos cuando nos equivocamos. Esa es parte de la madurez del ser humano. Tiene derecho a pedir aclaraciones cuando usted no entiende, para que usted esté con una comunicación efectiva. Tiene derecho a decir no. Una palabra difícil. Recuerde, su lenguaje corporal dice mucho más de lo que usted posiblemente exprese a través de su lenguaje oral. ¿Qué habilidades para comunicarnos tenemos? Bueno, ya casi para finalizar. Entérese, interésese en los demás. Sea empático con los demás.
vea los demás en qué usted le puede ayudar, si tiene la capacidad, si usted considera que puede ayudar, ayúdele. Piense en los demás. Somos personas sociables. No pelee por cualquier cosa. Hay veces por algo tan insignificante y trivial empezamos a discutir. No, 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 no es eso. Mire, yo he visto peleas hasta que por, por, por equipos de fútbol y los equipos de fútbol ni nos conocen, pues. Entonces, estar discutiendo hasta por eso en la parte laboral está bien. eh, Tener cierta afición o inclinarse hacia algún equipo, por decir algo, pero no al punto de llegar a confrontar por esas cosas. No, 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 no. Ya quitémonos eso, ¿verdad? Comience con comentarios favorables desde el inicio de su jornada, ¿verdad? De los buenos días. Pregunte por el nombre de las personas que conoce poco y que frecuenta. Muchas veces, mire, apuesto que muchos de aquí quizás ni siquiera conocen el nombre de las personas vigilantes. Son empleados también, aunque no son de la institución, pero aquí vienen todos los días, hacen su trabajo y muchas veces solo porque lo vemos como un vigilante, tal vez un señor mayor, lo ignoramos, no sabemos el nombre, no sabemos cómo está, pero es un humano también. Entonces, no, empieza a tener mayor empatía por todas las personas. Es gratificante cuando una persona que poquitos lo conocen o no tiene mucha importancia, le llame por su nombre. Imagínese la señorita que estaba en la entrada, se llame Juanita. Y usted, digamos, en la mañana, usted solo pasa, buenos días, adiós, buenas tardes, buenas, a la hora que se va, hasta ahí nada más. Pero si usted, tómese el detalle un momentito, en una ocasión, pregunte el nombre y diga, buenos días, Juanita. Va a ver el cambio de las personas cuando se les interesa como ser humano. Pregunte cuando quiera respuesta. No somos sabedores de la verdad absoluta, entonces preguntemos, sepa lo que quiere decir, aprenda a comunicarse, no solo oralmente, sino también en su comportamiento y en su apariencia. Use términos sencillos. Mire, la mayoría hablamos un calor bastante especial, ¿verdad? No, 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 no jerarquicemos hasta las palabras. No, somos personas sencillas la mayoría, ¿verdad? Sin embargo, tampoco no es malo aprender cierto tipo de palabras que nos puede conllevar a aprender más a nosotros, ¿verdad? Sea usted mismo, no sea dual, tenga la misma personalidad dentro y fuera de su lugar de trabajo, en su familia, sea humano y sincero, sonríe en la mayor de los casos, aún en el dolor se puede sonreír, sea modesto. Recuerde que la humildad abre más puertas que la soberbia. Entonces tenemos esos cuatro acuerdos. Los cuatro acuerdos de la comunicación, según la Organización Panamericana de la Salud, escuche con interés, opine solo lo que sabe. De lo que no conozca, calladito nos vemos más bonitos. No invente, hable lo necesario. Si no aporta, no reste. Calladito nos vemos bien. No lea la mente, no, no crea que yo creo que lo que el otro piensa. No, 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 no malinterprete las situaciones. Por eso, estos son los cuatro acuerdos de asertividad, ¿verdad? Que usted los puede desarrollar, son muy efectivos y muy buenos. El líder, recuerde, su principal arma es la comunicación efectiva y solo la puede realizar su papel de emisor es más importante que el mensaje en sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Su imagen habla más que sus palabras. Entonces, vamos ahora a la mejor parte, la que ya casi terminamos. Si usted tuviese algún tipo de preguntita, algún tipo de comentario, con mucho gusto tienen los micrófonos abiertos o uy, no se mueve, aquí está. No se mueve. Usted tiene, si usted quiere hacer algún comentario, alguna preguntita, con mucho gusto. Estamos. Ok. Bueno, aquí tenemos en el chat, tenemos cualquier consulta la podemos escribir acá en el chat. Muchísimas gracias. Tiene ahorita, si usted tiene algún espacio de tiempo, si quisiera opinar o quisiera dar alguna preguntita, estamos para servirle.
Jóvenes, Tenemos, aquí tenemos uno, ¿verdad? Bueno, buenas tardes del Hospital Bloom. Muchísimas gracias por estar conectado, gracias por el interés, gracias desde tan lejos. Esa es una de las buenas herramientas que tenemos de la comunicación virtual. Mire, no es necesario salir de nuestro lugar de trabajo para comunicarnos efectivamente. Muchas gracias al personal del Hospital Bloom. Vamos a ver si hay alguien más. ¿Ok? Bueno, si no tuviese ninguna otra preguntita, mi comentario, que darle las gracias por estar conectado, gracias por su atención. Espero que el tema sea de interés para seguir investigando mucho más. Como les dije, somos seres sociales, seres que necesitamos comunicarnos efectivamente y no solo nos va a servir aquí en el trabajo. Mire, comunicarnos con los hijos es una tarea dificilísima, pero si no nos actualizamos y no somos empáticos ni somos dinámicos, tenemos que aprender aún el lenguaje de ellos para poder comunicarnos. Eso no nos resta de que nos pongamos más que ellos. No, tenemos que mantener la altura con la persona que vamos a hablar. Entonces, es una herramienta más, ¿verdad? Muchísimas gracias, jóvenes. Feliz fin de semana. Y como les dije al inicio, por favor, sigamos las recomendaciones para la eliminación de los creadores de zancudo para que no haya una octava víctima. Recuerden los 7 anteriores: niños, responsabilidades de adulto. Entonces, como adultos, sigamos siendo responsables para que no hayan más casos que lamentar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga abundantemente. sí, solo felicitaciones y excelente contenido. Muchas gracias.